paisaje andando a pie se ve mejor, porque vas en una lejanía, ves que allí hay un pueblo, y mientras estás a 10 o 12 kilómetros ves que algo se levanta arriba. No sabes si es una iglesia o un castillo, y los árboles no sabes si son chopos o si son algarrobos o pinos, y vas andando y todo aquello se va concretando. Y cuando llegas al lugar, pues entonces lo ves aquello en su realidad, de modo que vas viendo los cultivos que hay a los lados, si hay regadío o no lo hay, en fin, se encuentra uno con gente con quien conversa un rato. Es la manera ideal de hacer un viaje, a pie. El viaje de la Cabrera es totalmente a pie. Y los otros, pues, bastante a pie también, pero luego con los autobuses locales, con los trenes, si lo hay, a veces alguien que te lleva, un camionero, bueno, ¿a dónde va usted? Pues está, o un vendedor de pan, y cuando no hay otra solución, el taxi. Y los taxis son también ilustrativos, estos taxis rurales, porque los taxistas conocen muy bien todo aquel territorio y la gente y eso. Se va uno recogiendo información. Hay que ponerse en comunicación con la gente, en un banco de viejos que están allí considerando la vida y las cosas, pues de platicar con ellos, y en fin, tener cierta posibilidad de comunicarse con la gente, que yo siempre la he tenido, sobre todo con la gente rural. Y eso ilustra mucho, porque ellos van diciendo, te cuentan historias, canciones, rivalidades con el pueblo próximo y todo, pero meterse en un automóvil y correr 400 kilómetros, llegar aquí, pum, otros 200 acá y allá, y apearse, tomar un vaso de vino en una taberna, eso no sirve para nada. Había toda una serie de lecturas, ideas confusas, yo no sabía lo que era Castilla realmente, y entonces para satisfacer esa ignorancia y para enterarme realmente de lo que era Castilla, pues decidí emprender el viaje. Donde quedaba un poco del espíritu primitivo de aquella Castilla de todas las regiones era en los pueblos y en las villas menores que habían sido importantes en su día, Medina del Campo, Fromista, pueblos que hoy día, o villas o ciudades menores que hoy día ya no tienen la importancia que tuvieron en su tiempo. Pero allí yo percibí un poco del espíritu de Castilla. Llegué a la conclusión de que era una gente más bien equilibrada, sensata, no dada a las exageraciones verbales, ni tampoco a las jactancias que atribuyen a los castellanos, el espíritu de dominio. En fin, en el libro pues fui dando una serie de visiones de las tierras que iba viendo y de allí tampoco yo establezco conclusiones, pero son suficientes los datos que aporto para que el lector pueda ver qué era en realidad Castilla. Sobre Castilla, como tú sabes, y a cuenta sobre todo de esa dichosa llamada generación de 98, se han dicho mil cosas, positivas y negativas. Y, en definitiva, todas son bastante confusas y erróneas, porque, por ejemplo, se habla de Castilla como tierra unificadora y que no respeta diferencias periféricas ni nada, y que todo es unitarismo en lo político, y no es así, porque todo este régimen unitario que vino, y el predominio de Castilla, supuesto predominio de Castilla sobre el resto de España, no fue así en realidad. León y Castilla eran muy diferentes, porque en León había un régimen señorial, había un predominio muy considerable del clero, el rey tenía una autoridad inapelable. En cambio, en Castilla, cuando se fue haciendo la reconquista a partir de aquel condado y, en fin, fue adquiriendo cuerpo una entidad política y geográfica, pues era tierra democrática. Y en lo que se refiere al clero, el clero no podía tener bienes propios, de modo que estaba vedado, mientras que en el Reino de León el clero era decisivo, la iglesia, en Castilla no, estaba vedado tener grandes propiedades. De modo que, claro, hablar de democracia en la Edad Media es una cosa un poco inapropiada, porque la democracia tal como la entendemos es muy diferente de lo que entienden a veces los historiadores medievales como sistema más o menos democrático. Pero es evidente que el pueblo, lo que ahora se llama el pueblo, o la gente inferior tenía más atribuciones y más capacidad decisiva en los ayuntamientos y concejos que se fueron formando,
de lo que tenían en León. Por otra parte, en lo que se refiere al paisaje, hablan los de la generación de 98 y los continuadores de ello, por ejemplo, Ortega y Gasset, de Castilla como tierra llana. Y bueno, resulta que cuando yo fui por allí, en fin, fui recorriendo aquel territorio y me fui documentando a la vez cuando acabé mi viaje, porque yo nunca hice ningún viaje leyendo antes bibliografía sobre aquello. Yo mi viaje de Castilla, lo mismo que el de la Cabrera, lo mismo que el de Extremadura, pues lo hice sin más conocimientos previos que los que tenía de mis estudios de bachillerato, de mis lecturas, pero una lectura previa de alguien que hubiera tratado de aquello sistemáticamente nunca lo hice. Pues bien, en lo que se refiere al paisaje, siempre se habla de tierra llana. Y es que, claro, se confundía lo que era en realidad León, la tierra de campos y toda la parte llana, de que corresponde a esta meseta sur, se interpretaba eso como la totalidad. Y el propio Ortega y Gasset, en un tratado que ha sido muy mencionado, va en tren y él va recorriendo un territorio llano y dice, en fin, habla de la llanura y del chopo, que es el árbol más característico de esa parte llana de León y una parte de Castilla. Y entonces pregunta, pero bueno, esto la recta horizontal de la tierra y la recta vertical del chopo, pero ¿y las curvas? Entonces, en una supuesta conversación con un pasajero, el pasajero le dice, señor, en Castilla no hay curvas. Una bobada inventada por Ortega, porque resulta que si se consideran las provincias antiguas de Castilla, geográficamente, pues es la tierra más montañosa de España. El paisaje es muy interesante porque no todo es llanura, hay muchas zonas cambiantes y, en fin, es un paisaje muy variado. Te encuentras con zonas secas, adustas, graves, tristes y otras zonas muy amables para la vista y para el recreo. Y sobre todo también la cosa monumental, tantos castillos, tantas iglesias y tantas cosas. Y Castilla, lo que ahora es esa autonomía de Castilla y León, tiene la mayor densidad monumental de España. Y ahora estas autonomías, pues en esto sí van rehaciendo cosas y cuidando del pasado y demás, pero Castilla y León no tienen recursos suficientes para restaurar toda esa inmensa densidad de monumentos, castillos, iglesias, parajes urbanos y plazas y casas que se van derrumbando. Es un poco triste. Y no fui en el viaje aquel por las ciudades, las capitales de provincia. Iba para alojarme un poco confortablemente, pero de las ciudades, de las capitales apenas hablo. Lo que hablo es de los pueblos y de las villas menores que en un tiempo antiguo fueron importantes. Y esto sí, en esta gente quedaba el espíritu antiguo de Castilla, la gente sobria en el hablar, cortés, en fin, y amistosos y hospitalarios, y en fin, en conjunto, pues me pareció una tierra muy respetable y comprendí mucho de lo que había sido en la antigüedad, cuando aquel era un reino poderoso. Pero mira, todo eso se vino a tierra con esa maldita asociación con la Casa de Austria y la herencia de los Países Bajos y toda esa catástrofe que hizo que todos los bienes de América fueran a parar a los prestamistas, a los banqueros de Génova, de Venecia, a los judíos que se dedicaban también a todo eso, a los Habsburgos que estaban siempre pidiendo cosas a Castilla y Castilla dándolo, y en fin, y aquella sangría perpetua de los Países Bajos que se comió todo lo que podía haber sido. Es decir, si no hubiera existido aquel matrimonio de don Felipe el Hermoso con doña Juana, la amada, la loca, y este país hubiera limitado lo suyo, y América, y eso, pues habríamos tenido un país aquí muy floreciente, pero mira, todo se llevó la trampa de aquellas guerras de Carlos V, que no hizo ningún beneficio al país en absoluto, al contrario. Si nos queréis, si no, no pasa nada. Yo cuando dijiste eso...
Bueno, yo procuro, claro, yo entiendo que la persona que lee un libro lo lee para ilustrarse sobre algo que ignora, lo lee para descargarse de sus preocupaciones diarias y descansar de su trabajo. Y sobre todo, lo que no hay que hacer en modo alguno, como no se trate de un libro para especialistas de matemática o de astronomía, lo que hay que hacer es no aburrir al lector. Y por eso yo alterno las cosas serias y graves y trascendentes con las cosas que se prestan un poco a sonreír y ver que las debilidades humanas y las limitaciones de las personas. Eso siempre lo he procurado hacer. Mi aspiración siempre ha sido la de no aburrir al lector. Y por eso introduzco a veces cosas de ese tipo. Y a veces en las cosas históricas, pues, para no resultar un pesado que dice o que aparenta saberlo todo, a veces invento personajes y pongo en ellos una etapa histórica como una noticia que me dan a mí para no fatigar al lector alardeando de sabidurías. Ese título procede de Quevedo a veces tiene escritos muy desvergonzados y muy ingeniosos y todo. Tiene un libro que titula Gracias y desgracias del ojo del culo. Y claro, yo pensé en eso. Gracias y desgracias. Bueno, y entonces reduje el título a esto. Gracia y desgracias de Castilla la Vieja. Desgracias, pues toda esta peripecia histórica que condujo a su pobreza y a su explotación y a su ruina. Y gracia en el sentido del talante de la gente. No que sean graciosos ni chistosos como los andaluces, sino que tiene gracia, pero en el sentido de nobleza, de rectitud, de equilibrio. Es una gente equilibrada, lo que queda, los vestigios que quedaban en las viejas villas que habían sido un día importantes. Y por eso titulé Gracia y desgracias de Castilla la Vieja. Con mala fortuna, porque casi siempre los comentaristas ponen gracias y desgracias. ¿No? Gracia y desgracias.